Hoy vamos a ver los mecanismos de patogenicidad de las bacterias y bueno, primero es importante mencionar que existen varios factores que pueden afectar o intervenir la patogenicidad de las bacterias. Entre ellos encontramos las puertas de entrada, encontramos la adherencia, las dosis infecciosa, la evasión hacia los mecanismos de defensa que tengan las bacterias, así como el daño que puede ocasionar al huésped. En esta clase vamos a ver prácticamente los factores de puerta de entrada y adherencia, ya que los mecanismos de evasión y daño al huésped los vamos a ver más adelante en otro tema. Y es importante mencionar que pues la dosis infecciosa, pues como su nombre lo dice, es un factor que interviene debido a la cantidad de dosis de bacterias que se agregan. Hay bacterias que requieren de una dosis infecciosa muy baja, como en el caso de Mycobacterium tuberculosis, que solamente requiere 10 bacilos para causar una enfermedad, mientras que hay bacterias que requieren dosis infecciosas más abundantes con mayor número eh, de organismos para lograr causar la enfermedad. Entonces, pues vamos a comenzar con las puertas de entrada. Las puertas de entrada pues van a ser, como su nombre lo dice, el lugar por donde van a ingresar los organismos a nuestro sistema. Son importantes las puertas de entrada, ya que de eso también depende qué tanto daño pueden causar y qué tan rápido puede ser. Las principales vías de entrada van a ser la vía respiratoria, la vía digestiva, que digamos que son las principales. Entonces vamos a ver la vía respiratoria. Pues actualmente estamos viviendo una pandemia a causa de un virus, pero pues hay muchas bacterias que también tienen puertas de entrada aéreas y pues son, digamos, una de las vías de entrada más fáciles por las cuales se puede adquirir un microorganismo. Y esto es debido a la inhalación de los aerosoles. Cuando hablamos, tosemos, estornudamos, pues nosotros expedimos unas pequeñas microgotas que ni siquiera podemos observar, en las cuales en esas microgotas podemos encontrar pues esta cantidad de organismos que pueden llegar a ser a un número que sea la dosis mínima infecciosa con la cual podemos nosotros enfermar. Eh, es muy fácil su adquisición. Eh, la vía digestiva también es otra vía muy sencilla, ya que todo es muy fácil que tengamos la pluma, la llevemos a la boca, nos metamos el dedo, comamos algo con las manos sucias, nos chupemos los dedos. Entonces, al comer, al beber, al fumar, tocamos un cigarro con las manos sucias y lo metemos a la boca. Es muy sencillo poder adquirir este tipo de organismos. A veces pueden estar en los mismos alimentos y pues al ingerirlos podemos obtener estos microorganismos. Otra de las vías más frecuentes es la vía sanguínea. Eh, También existe la vía por piel o por mucosas. Y estas vías suelen ser, sobre todo la vía sanguínea, pues más rápida, ¿verdad? Ya que pues directamente puede ingresar el organismo al lugar para causar una infección. Caso de la piel, pues puede ser mediante una pinchadura, alguna mordedura, algún corte, como mencionábamos en la clase anterior, en la cual la epidermis, pues por ser tan al ser reseca o al estarse constantemente eh, eh, mudando, por decirlo así, las células, pues impide que haya bacterias. Pero sí, si hay alguna abrasión dentro de la piel, pues es muy fácil lograr que las bacterias lleguen ahí e infecten las capas más profundas de la piel para lograr causar una infección.
así sea por una picadura, por un pinchazo, por una mordedura, por una pequeña incisión, pueden llegar a ocasionar problemas no solo en la epidermis, y si llegamos a tener contacto con algún vaso sanguíneo, se puede ir directamente a vía sanguínea. Otro de los factores que intervienen en la patogenicidad pues son las adhesinas. Y bueno, ¿qué son las adhesinas? Pues las adhesinas van a ser unas sustancias proteicas que tienen los microorganismos principalmente para permitir su colonización y de alguna manera facilitar sus procesos de invasión. Estas proteínas principalmente están formadas por glicolípidos o glicoproteínas o proteoglicanos, también son llamadas lectinas, y se encuentran en superficies de las bacterias o de algunos otros microorganismos y, bueno, pueden producir lesiones tisulares. Y bueno, vamos a ver algunos tipos de clases de adhesinas, ya que, pues, como mencionaba, pueden estar formadas de glicolípidos, glicoproteínas, proteoglicanos, y entonces cada organismo puede tener sus adhesinas de diferente eh, forma, ¿no? Entonces, tenemos 4 clases de adhesinas principalmente. Unas son las fimbrias, existen también las proteínas no fimbriales, las estructuras no proteicas y las estructuras mecánicas. Entonces, pongo aquí algunos ejemplos, no solo de bacterias, sino también de algunos parásitos, debido a, como les mencionaba, las adhesinas no son propias de las bacterias, sino de los microorganismos en general. Entonces, las fimbrias van a ser adhesinas, son adhesinas filamentosas, principalmente están formadas por una proteína llamada fimbrilina, y estas fimbrias se encuentran principalmente en los cilios de algunos microorganismos, como en el caso de Escherichia coli, de Neisseria gonorrea. Se encuentran en, digamos, en las puntas de sus cilios, y con eso permiten la adhesión hacia los receptores de la célula. Tenemos otra clase que son las proteínas no fimbriales. Estas son proteínas que se van a unir principalmente a la fibronectina, son también llamadas citoadhesinas, ya que estas no forman parte de las fimbrias, no están en los cilios, sino que más bien se encuentran en la pared de la célula. Son proteínas que van a permitir la unión hacia los tejidos, ¿no? Eh, las estructuras no proteicas, como el caso de las lectinas o de los lípidos o de los glicosaminoglicanos, son principalmente azúcares, y estos pues van a permitir que puedan unirse a ciertos receptores celulares. Y bueno, existen algunas estructuras mecánicas. En este caso, el protozoo Yerdia lamblia cuenta con estructura mecánica que le permite adherirse a las superficies. Pues así como hay clases de adhesinas, pues también tenemos clases de receptores de las células para estas adhesinas. Y estas adhesinas, ¿a dónde se van a unir? ¿De qué manera se van a unir? Bueno, existen receptores o algunas clases de receptores, como en el caso de los de azúcares, que pueden ser algunos azúcares como la galactosa, los galactosilcerebrósidos, que estos pues van a hacer, digamos, el blanco, los azúcares blancos, los carbohidratos blancos, a los cuales estos adhesinas pueden unirse. Otro caso de receptores se encuentra en la superfamilia de las inmunoglobulinas, como en el caso de ICAM1 y el CD4, que son receptores a los cuales pueden adherirse
estos microorganismos, algunos factores de crecimiento, como la eritropoyetina, asimismo proteínas como la integrina o como la fibronectina o la minina, que son componentes de la matriz extracelular. También pueden funcionar como receptores algunas proteínas de transporte que se encuentran en la membrana, o bien anticuerpos o parte de proteínas del complemento que pueden favorecer la adherencia de ciertos microorganismos hacia la célula, ya que recordemos que los receptores van a actuar hacia ciertos partículas de los organismos, permitiendo que estos puedan anclarse como si fuera una llave con una cerradura y permitiendo de esa manera que se mantengan invadiendo los tejidos, digamos que adheridos a, ¿no? Entonces, aquí les pongo una imagen precisamente de una fimbria, los cilios, por ejemplo, los pilis que tiene, dije cilios, perdón, los pilis que tiene E. coli. Y en estos pilis, bueno, pues se encuentra las fimbria, ¿verdad? En esta fimbria se encuentra el filamento H, el cual es afín completamente a los receptores. Por ejemplo, en el caso de los receptores que se encuentran en el intestino, y esos receptores también se pueden encontrar en el epitelio urinario. Por eso E. coli puede llegar a causar enfermedades o infecciones en el tracto urinario, ya que va a encontrar receptores a los cuales puede unirse este filamento que se encuentra en las fimbrias de sus pilis, ¿ok? No cilios, perdón, pilis. Y bueno, aquí por ejemplo, algunos ejemplos. Streptococcus mutans, por ejemplo, de la superficie del diente, y bueno, se va a adherir a través de glucanos. Tenemos, por ejemplo, Neisseria gonorrea, que se une al tracto genital mediante algunas fimbrias o proteínas. Entonces, pues tenemos los microorganismos con diferentes superficies, como en el caso de Escherichia coli, en el tracto urinario y en el tracto gastrointestinal, que se une mediante fimbrias, o Staphylococcus aureus, que se une al epitelio nasal mediante los ácidos teicoicos que tiene en su pared celular, o Streptococcus pyogenes, que se une al epitelio faríngeo causando la faringitis estreptocócica mediante los ácidos lipoteicoicos. Entonces, como podemos ver, tienen diferentes tipos de adhesinas, pero esas adhesinas van a encontrar un receptor al cual son afines y permite su adherencia e invasión dentro de los tejidos. Y así, pues también se tienen las invasinas, que estas pues van a ser estructuras o mecanismos que están implicados en la invasión de los tejidos, y principalmente estas invasinas o esta invasión pues es debido a la excreción de algunas enzimas denominadas exoenzimas, ya que las excreta hacia el exterior, y estas enzimas permiten la invasión hacia los tejidos. Más adelante vamos a ver algunas enzimas y exoenzimas. Y pues por lo pronto sería todo por la clase de hoy, y nos vemos en la próxima clase.